Buenos días. Bueno, mi colega ha hablado bastante también del trabajo funcional ya, pero son dos conceptos del rolfing. Y hay en la parte del fascia, son los dos conceptos que ha desarrollado Aida Rolf. El fascia, que es realmente la carne, flesh, podemos tocar. Pero el eje principal es la postura. Queremos una postura erguida, fácil, con mucha gracia y con mucho potencial de movimiento a partir de ahí. Entonces hay otras partes que no son en la carne. Podemos leer, como decía Luis, el movimiento repetido de la gente en la estructura. Podemos ver aquí, en este cambio, cómo el fascia está estructurado y qué potencial hay aquí para expresarse. ¿De dónde vengo? Desde aquí. ¿Y qué pasa a partir de ahí? ¿Qué potencial hay aquí? ¿De acuerdo? Pero esta dinámica, esta otra lectura que es el movimiento, lo podemos solamente ver en la dinámica. Una persona que duerme o que está muerta, no se puede ver esta parte. La estructura así, fascia, pero después estamos a nivel del sistema nervioso. Y entonces todo lo que hemos visto después está a nivel del mecanismo de la postura, esta compenetración de todos estos factores. ¿Qué liga estos factores? Es justamente la clave, es el segundo concepto de Aida Rolf, es la gravedad. Cómo la gravedad organiza anatomía, coordinación, percepción y significado. Queremos una postura erguida. Ok. ¿Qué es ser erguido? Es un movimiento. Es un movimiento, aunque no hay desplazamiento, hay un tono, hay una actividad. Esta actividad es propia de cada uno. Puede ser más o menos funcional, dar más de sí, potencialmente. ¿Sí? Acabamos de ver cómo la anatomía, la fascia, la estructura ya da un potencial mejor. Pero si cambiamos de nivel, percepción, significado, va a influir inmediatamente, la percepción va a crear un valor. Me gusta, no me gusta. Me gusta estar aquí, pero este lado no me gusta. No me gusta estar aquí porque quizá he recibido un golpe, o quizá había alguien durante años que me ha hecho bullying. Ok, hace hecho que estoy cerrando este espacio a nivel percepción y va poco a poco crear un enquistamiento en mis movimientos, pero hasta la fascia iremos desde un significativo que va a llegar a nivel percepción, deformar nuestras percepciones, llevar a nuestra coordinación. Desde ahí voy a empezar a respirar más desde aquí, menos aquí porque está cerrado. Desarrollo eventualmente algo como escoliosis, sin hablar de escoliosis, pero deformación de la columna vertebral. Y va a realmente hacer como una cristalización en el fascia. La belleza del trabajo Rolfing, por eso no hablo solamente Rolfing Movement. Rolfing Movement son las dos caras del mismo trabajo, que es un trabajo sobre la postura, intentando hacer que la gravedad, de nuevo, fluye y sea la fuerza que orienta el cuerpo. Este movimiento que hablaba antes orienta el cuerpo y será el soporte de cualquier movimiento que vamos a hacer más adelante. Si no tengo este soporte, si hay un fallo en este sistema de estabilización que es este movimiento de erguimiento, tendré que compensar. Estas compensaciones pueden crear sufrimiento y eventualmente patología. Rolfing Movement, entonces, tratará más el tema percepción, significado, coordinación en relación con el trabajo de fascia que se hace aquí. ¿Sí? Por hacerlo sencillo. ¿Cómo lo hacemos nosotros, Rolf? Bueno, trabajamos con, primero, nuestra presencia. ¿Cómo invitar a una persona en esta aventura? Que es exploración. Como lo habéis quizá entendido, no es un trabajo correctivo. No intentamos poner a una persona intentamos desarrollar la inteligencia del sistema. Un sistema que reacciona a la gravedad, sepa organizarse por cualquier momento que hará y que pueda permitir estos reajustes del cuerpo. ¿Sí? Esto es Rolfing Movement. Como yo puedo, como Rolf,
invitar a la persona a explorar otras posibilidades, sabiendo que la postura que tiene la persona cuando llega en mi cabinet, en mi praxis, es una postura de años. Y además se identifica mucho esta postura, es su presentación al mundo. Todo se hace con mucho cariño y es mucho de despertar, explorar partes de sí y ver y explorar a cualquier nivel para poco a poco integrarlo para algo mejor si podemos. ¿Sí? Entonces uso palabras, toque, presencia, mucha sensibilidad, mucha lectura, mucha capacidad de dar un feedback, una información a la persona, mucha confianza, mucha seguridad. Esto es parte de Rolfing. La parte de Rolfing Movement es toda esta invitación a moverse dentro de este cuadro. ¿Cómo terminó? ¿Me queda algo? ¿Ya? Vale. Dentro de la formación tenemos mucha suerte en Europa. No sé bien cómo nosotros, pero en Europa está completamente integrado en la formación Rolfing Movement. Es decir, que se enseña las 10 sesiones de Rolfing, clásico con manipulación, pero ya el Rolfing Movement está integrado dentro, lo que permite dar una posibilidad a los Rolfers, primero, de trabajar sobre el uso de su cuerpo. Cuando si estoy tocando con todos mis problemas posturales, me estoy agarrando a la persona. Si yo no sé erguirme, tengo que primero saber encontrarme yo para poder tocar a alguien y poder entonces crear esta conexión que es increíble, que es el trabajo de manipulación. Entonces, primero un trabajo sobre mí para poder trabajar físicamente como Rolfer, pero también para entender mejor la persona. Es lo que llamamos embodiment, podríamos traducir por incorporación, incorporamos todo físicamente en el cuerpo. ¿Ya? Y lo integramos desde el principio en la formación de la Rolfing base. ¿Ya? Para los que quieren, más adelante, ahí la formación es un training. Para los que son ya Rolfer, pueden hacer una formación que dura 30 días, que es la formación de Rolfing Movement. ¿Ya? Ahí serían Rolfer Movement. Podrán hacer sesiones de solamente Rolfing Movement, que sería gente que ya han hecho Rolfing, por ejemplo, las 10 sesiones de Rolfing, y quieren desarrollar un poco más, explorar un poco más, encontrarse mejor en otros aspectos de su vida y de su postura. ¿Ya? Se llama Rolfing Movement, es un training aparte que se hace normalmente 3 años mínimo después de la formación base. ¿Ya? Me gustaría haceros vivir un poquito lo que puede ser la postura. Entonces, si podéis levantaros un momentito. Tomar el tiempo de conectar con vosotros. Vale. Y observaros vuestros apoyos. Y eventualmente dentro del cuerpo, cómo se apoya la totalidad del cuerpo, desde abajo hasta arriba, por ejemplo. ¿Dónde te apoyas sobre el pie? ¿Qué parte del pie se apoya? ¿Hay zonas que molestan o todo está fluido? Observa tu respiración también. ¿Qué es más fácil, inspirar o expirar? Ok, ahora hacemos una primera cosa. La primera cosa sería, ¿cuál sería la mejor postura que podrías tener? Enseñarme qué sería vuestra postura. Ya. Y observa tu respiración. ¿Es más fácil o más difícil que antes? ¿Más fácil? ¿Más fácil? ¿Para todos es más fácil? ¿Sí? Vale. Ok, no siempre entonces. No, porque la que creo que es mi mejor postura no es mi postura. Entonces hay algo que... Ya, totalmente. Entonces cada uno tiene experiencia diferente, muy interesante. Ahora, desconstruyemos, es decir, nos dejamos un poco caer, donde el cuerpo nos pide. Quizá un lugar donde podríamos quedarnos horas. Yo si me escucho, voy aquí. ¿Vale? Entonces, vamos solamente a escucharnos. Primero, dar una información al cuerpo, que es
el sentido de la gravedad. Puede ser cualquier parte del cuerpo que dé un sentido de la gravedad. Los pies ayudan. Los pies reciben la presión. Hay miles de receptores en el pie. Si los dejas bien apoyarse, vas a quizás sentir un apoyo y quizás vas a dejar tu cuerpo cambiar. Si pones la atención sobre el peso, déjalo cambiar un poquitín. Solo se deja hacer. Ok. La segunda fuerza que os pido de explorar sería un sentido del espacio. Puedes cerrar los ojos o puedes abrirlos, pero notar que el espacio no es solo frontal, no solo yo. Hay un espacio atrás. Hay un espacio sonoro, por ejemplo. Mi voz rebota sobre los muros de la pieza. Y notas cómo tu cuerpo empieza, y con el sentido de la gravedad y del espacio, quizá cambiar de orientación. ¿Es diferente del principio? ¿Cambia algo? ¿O ver vivir el peso y después orientación? ¿Es igual la respiración, la sensación general? Por ejemplo, tú, ¿cómo te notas ahora? Me noto como menos comprimida. Menos comprimida, ¿ok? ¿Puedes dar palabras? Es muy personal, ¿eh? Yo no sé. ¿Eh? Más pesada. Más pesada. ¿Es un peso pesado o un peso que ayuda? Un peso que me centra. Sí, te centra, ok. No es algo agradable. ¿Ha cambiado la respiración? No me fijo. No te has fijado. Pero es confortable, es algo confortable. Sí. ¿Alguien el peso ha sido agradable o desagradable? ¿Ha sido la misma impresión de agradable para todos o contrario? La primera parte. No mucho. Presión, más presión, vale. ¿Y el espacio para ti cómo era? ¿Qué será la sensación de lo que es? Es que el espacio es ligero, Ah. pero vi que no. Ah, vale. Ok. Entonces, la segunda parte, he hablado de este momento ves que estamos buscando algo que está más allá de lo de la voluntad. No estoy programando. Al momento que programo, ya lo ponte recto, es programar. Ya estoy curtcircuité, rompiendo el mecanismo. Intentamos entonces involucrar algo que es más inconsciente. Saber que cualquier movimiento que hacemos, hay unos 2% que son los órdenes, son 90% y pico para ajustarse, sentir que está a nivel inconsciente, en el cerebro. Entonces, la desproporción es enorme. Hay mucho más de parte invisible que trabaja para nosotros que la parte visible que nos parece que hacemos nuevo, pero antes hay muchísimo más que pasa. ¿Okay? Vale. Entonces vamos a hacer una segunda parte. Intentar volver a encontrar esta imagen que tenemos mucho espacio alrededor, la sensación de gravedad. Y vas a imaginar solamente. Imaginar sin hacerlo, pero imaginar de verdad que vas a adelantar, hacer unos pasos delante de ti. Y observar qué pasa en tu cuerpo. ¿Lo notáis en vuestro cuerpo? ¿Ya? Y volver a lo que sería un centro. ¿Habéis entendido todos? ¿Lo habéis notado? ¿Sí? ¿No? ¿Hay unos que no han notado nada? No se atreven, vale. Ok, de nuevo, encontrar este equilibrio. Esta vez imagina que vas a andar por atrás. Wow, veo todo el mundo, me siento... Vale, ok, y volver al centro. Hacia un lado, vamos hacia la izquierda, por ejemplo. Yes. Imaginar, ¿no? Nada más, ¿eh? Y volver. Hacia la derecha. Wow, es súper. Estáis en contacto con esta motricidad inconsciente de la postura, que dirige fascia, músculos intrínsecos, músculos que van a hacer estos pequeños ajustes y que van a anticipar el movimiento. ¿Ok? Diagonal. Por ejemplo, esta diagonal ahí. Imaginas que vas en esta diagonal como un cangrejo. Vale. Y la diagonal atrás. Ok, cambiar de diagonal. Hacia allí, por ejemplo. Perdón, ahí. Yeah. Ok. ¿Cómo te notas?
Es diferente al principio, la buena postura y entre ahora y la buena postura. ¿Ha cambiado algo? ¿Quién no ha cambiado nada? Yo ahora respiro mejor. Ya respiras mejor. ¿Alguien puede decir algo de lo que notas ahora? Si ha cambiado mi estructura, mis pies me están doliendo. ¿Perdón? Si se ha cambiado mi estructura, mis pies me están matando ahora mismo. Tus pies te están matando. ¿Matando, dice? Que me están doliendo. Doliendo, vale. ¿Y la parte alta es diferente? No. Si vuelves al peso, ¿qué pasa? Todo el tiempo. Algo cambia, ¿notas? Ok. ¿Qué más? Como si hubiera cambiado la posición en el espacio. Sentirme en el espacio de manera diferente. En 3 dimensiones, ¿no? En 3 dimensiones. ¿Te notas tú o el espacio alrededor de ti? ¿Tú como un espacio que contienes? Como si actuaran muchas líneas de... Wow. Mucho potencial, ¿no? De posibilidad de parte de ahí. Sí. Ok, hemos hecho un pequeño recorrido de ahí, sin trabajar sobre la fascia, pero ya estábamos explorando dirección, potencial de movimiento, y todo imagina estas estructuras que contienen, mantienen, pero pueden también, a un momento, si con el tiempo inhiben mucho tiempo, cristalizarse y volverse un hábito en la carne, en la fascia. ¿De acuerdo? Y hasta ahora. Gracias.